En un giro que ha capturado la atención de todos, la escena se ilumina con una imagen que combina emoción, dedicación y un gesto imposible de ignorar. La organización de una celebración no es un hecho menor cuando cada detalle parece cargado de intención. Maasine, con una presencia que no pasa desapercibida, se sitúa en el centro de este momento significativo. La idea de preparar una fiesta de cumpleaños para Zheng se convierte en mucho más que un simple evento. Es una acción que habla sin necesidad de explicaciones extensas. Y desde ese instante, todo adquiere un nuevo significado. La atmósfera que rodea este gesto está llena de matices que invitan a la interpretación. No se trata solo de una reunión, sino de una construcción emocional cuidadosamente elaborada. Cada elemento parece haber sido pensado con precisión. Desde la elección del ambiente hasta la intención detrás de cada detalle. Todo apunta a un momento que busca ser recordado. Y en esa intención, se percibe una conexión profunda. La preparación de una celebración implica tiempo, esfuerzo y una dedicación que no siempre es visible. Pero en este caso, esa dedicación se siente incluso sin ser mostrada. La figura de Maasine se presenta como alguien que no solo organiza, sino que también transmite. Transmite cercanía, interés y una implicación que va más allá de lo superficial. Y ese matiz es el que convierte este momento en algo especial. El cumpleaños de Zheng, en este contexto, deja de ser una fecha más en el calendario. Se transforma en un punto de encuentro. En un instante donde lo personal y lo compartido se cruzan. Y en ese cruce, surge una narrativa que capta la atención. Porque hay celebraciones que marcan, que dejan huella, que no se olvidan fácilmente. La reacción del entorno no se hace esperar. La sorpresa se mezcla con la admiración. Porque no es solo el hecho de celebrar, sino la forma en que se hace. La iniciativa, la intención, el gesto. Todo suma para construir una imagen que despierta interés. Y ese interés se mantiene, crece, se expande. La escena que se imagina está llena de detalles que, aunque no se describen completamente, se sienten presentes. Luces, conversaciones, momentos compartidos. Todo ello envuelto en una atmósfera que combina alegría y significado. No es necesario ver cada elemento para entender su impacto. Basta con saber qué ocurrió. La figura de Zheng, en medio de esta celebración, adquiere una nueva dimensión. No solo como protagonista del cumpleaños, sino como receptor de un gesto cargado de intención. Esa dualidad añade profundidad al momento. Lo convierte en algo más que una simple celebración. Lo eleva a un nivel distinto. El gesto de organizar una fiesta también habla de una decisión. De tomar la iniciativa. De querer crear un momento especial. Y esa decisión no pasa desapercibida. Al contrario, se convierte en el centro de la narrativa. En el punto desde el cual todo se interpreta. A medida que se profundiza en este momento, surgen nuevas lecturas. Cada detalle, cada posible escena, cada interacción. Todo se convierte en parte de una historia que se construye en tiempo real. Y en esa construcción, el público encuentra motivos para seguir observando. La emoción es un elemento clave en todo esto. No una emoción exagerada, sino una que se percibe como genuina, como real, como algo que nace de la intención. Y esa autenticidad es lo que conecta, lo que hace que este momento trascienda. La celebración, aunque concreta en su forma, se expande en su significado.
No se queda en lo inmediato. Se proyecta hacia adelante. Se convierte en un recuerdo en construcción. En una referencia para lo que vendrá. El interés no disminuye, porque hay algo en este tipo de gestos que invita a seguir mirando. A seguir interpretando. A seguir conectando puntos. Y en ese proceso, la historia se mantiene viva. La narrativa que se construye alrededor de este evento no necesita exageraciones. Se sostiene por sí sola, porque está basada en un gesto claro, en una acción concreta, en una intención visible. El momento, aunque puntual, deja una impresión duradera. No se desvanece con facilidad. Permanece. Se recuerda. Se menciona. Y cada vez que se revive, adquiere un nuevo matiz. Y así, entre luces imaginadas, emociones percibidas y un gesto que habla por sí mismo, queda claro que esta celebración no fue una más. Fue un momento que marcó una diferencia. Un instante donde la intención se convirtió en protagonista. Y donde una simple fiesta se transformó en algo mucho más significativo.